somos Salvador, Isabela y María, alumnos de tercero de Diseño Gráfico de la ES Valencia, y queremos aprovechar esta oportunidad para presentaros el libro rojo de las marcas de Luis Bassat. Este gran publicista, que ha dirigido la rama española de la agencia publicitaria Ogilvy y ha realizado campañas publicitarias para marcas como Gillette, Levi's y Portaventura, entre muchas otras, reflexiona sobre las marcas y sobre nuestra relación con ellas a nivel social, histórico y sobre todo emocional. Para un diseñador este libro es muy importante, ya que recopila y recoge un poco las formas en las que las marcas forman parte de nuestra vida y las técnicas que utilizan para meterse dentro de nuestra cabeza y sobre todo de nuestro corazón. Pero para una persona que no tiene que ver con el mundo de la identidad visual y hasta con el diseño gráfico, también puede ser muy útil, ya que consigue resumir la forma en la que marcas forman parte de nuestra vida y nos ayuda a entender un poco el mundo que nos rodea. A nosotros esto nos parece una lectura esencial, no solamente para cualquier diseñador gráfico que se quiera introducir en el mundo de las marcas y de la identidad global, sino también pues, para cualquier lector casual, ¿no? Porque es una lectura bastante sencilla, muy amena y cuenta con muchos ejemplos. También a nosotros nos parece fascinante que, bueno, a pesar de ser un libro escrito en 1999, es decir, que debería estar un poco ya desfasado o anticuado, pues lo fundamental y lo esencial para construir una buena marca sigue estando vigente para nuestra actividad hoy en día.